¿Ah? El gasto cardíaco. Muy bien, el gasto cardíaco. No nos olvidemos. ¿Cómo va a ir el oxígeno? ¿No es cierto? Como les decía, por eso que estoy repasando, porque todo vamos a incidir, o sea, todo lo que vamos a usar va a ser para optimizar esta relación. Porque nuestro paciente va a estar sufriendo, o sea, la condición del shock es un sufrimiento por oxígeno. Las células están sufriendo por el oxígeno, no les llega de una forma, no les está llegando adecuadamente el oxígeno. Entonces esas células van a entrar en sufrimiento. Ese metabolismo que era aeróbico se va a desplazar a anaeróbico, ¿no es cierto? Como una situación de emergencia ante la ausencia de oxígeno, pero eso no va a ser suficiente, va a ser temporal, ¿no es cierto?, hasta que le llegara el oxígeno. Y si va a pasar el tiempo y no le va a llegar el oxígeno, puede entrar en apoptosis, ¿no es cierto?, que es la muerte celular programada. O sea, por más que yo haga, ya esas células van a entrar a la fase de muerte. Entonces, ¿de qué nos interesa acá? Nos interesan dos funciones, de cómo funciona el corazón y cómo están funcionando ambos pulmones, ¿no es cierto? ¿Cómo están funcionando los pulmones? ¿Por qué? Porque va a depender de cómo se capta el oxígeno, ¿no es cierto? Cómo se capta el oxígeno, y ese oxígeno, una vez que se ha captado, va a ir a lo que es a la sangre y va a ser contenido arterial de oxígeno. Acá está representado. Y acá va a estar representado por el gasto cardíaco. ¿Ven? Entonces, el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno es lo que representa el DO2. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, de ahí vamos a desarrollar. Es una ecuación, a usted les gusta la matemática, me imagino. Por eso que esto hay que tenerlo presente. Si ustedes lo van a tener presente, van a saber qué hacer. ¿Cierto? El contenido arterial de oxígeno, hay una constante, 1.34, algunos libros mencionan hasta 1.36, pero es de sumar una constante. Por hemoglobina y por porcentaje de saturación de la energía. A esto le voy a sumar, ¿no?, el 0.003 por la presión arterial. Como decía, esto acá, así sea 100, es un valor ínfimo, mínimo, ¿no es cierto? Pero lo que me interesa a mí es esta acá. Cuánto esté saturado mi hemoglobina. Cosa que, si es un paciente con shock hemorrágico, por más que yo haga todas las otras acciones, tengo que pensar en la importancia de mi hemoglobina. Claro, le podré dar volumen, le podré dar dando otras opciones, ¿no? Le podré poner oxígeno, pero miren la importancia, hay que mejorar su hemoglobina. Y de hecho, pues si es un paciente con un trauma y está con una lesión vascular, pues hay que parar, porque si no, nos puede ganar en el tiempo, ¿no? Entonces ahí va lo que es el intervencionismo, la cirugía, ¿no es cierto? Y hay que pensar, porque si es como le digo, si es una lesión vascular, hay que tratar de bloquear ese mecanismo. Así como lo voy estabilizando, lo tengo que ir bloqueando. Les quiero dar toda esta concepción para que no sean muy aislados los datos que les voy a
proporcionar a continuación. Y ahí ustedes se vayan haciendo una idea. El gasto cardíaco, ¿de qué depende? El volumen sistólico, o sea, ese ventrículo que se llena de sangre y que expulsa, ¿no? Volumen externo o volumen sistólico. Y obviamente con qué frecuencia, ¿cierto? La frecuencia cardíaca. Va a depender de con qué energía ese músculo se contrae, que ese es otro fenómeno que se llama inotropismo, ¿no es cierto? El inotropismo. Entonces, vean ustedes, acá cuando se compromete hemos visto que eso pasa, por ejemplo, en el shock cardiogénico, ¿no es cierto? En el shock cardiogénico. Miren, en el shock cardiogénico no hay pérdida de volumen, ¿no es cierto? La sangre está ahí, no ha salido. No se deshidrata, sea deshidratado, salvo que tenga pues otra situación, digamos, condicional o que se haya sumado, ¿no? Como por ejemplo vómitos, qué sé yo, que se sume. Pero usualmente su componente, o sea, su contenido está ahí. Entonces no va a necesitar volumen, lo que va a necesitar lo que está sufriendo es ese músculo, generalmente el miocardio. Entonces probablemente va a necesitar, ahí sí, la importancia que va a necesitar su inotrópico, ¿no es cierto? Después vamos a ver cuál de ellos, cuál puede ser mejor. Eso lo podríamos ver después. Pero esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien. Y en la situación del shock séptico, el shock distributivo tipo séptico, el consumo está incrementado acá. Entonces, ¿qué cosas creen que lo puede incrementar? Por ejemplo, el consumo de oxígeno. ¿La qué? El fenómeno inflamatorio, que va a hacer que se va a expresar como fiebre, ¿no? El paciente está con fiebre, eso incrementa, ¿no? Su metabolismo. ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo puedo encontrar yo un paciente que está en una situación de estrés, ¿no es cierto? ¿Cómo lo encuentro? ¿Tranquilo? Taquimeico, esa expresión de taquimia, eso es trabajo respiratorio, ¿cierto? Trabajo respiratorio. Su trabajo respiratorio va a estar incrementado, ¿no? Él está respirando 24, 30, siéntese nomás, señorita, 24, 30 respiraciones, ¿no? De manera espontánea. Eso incrementa más su trabajo respiratorio, incrementa más el consumo de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más le puede estar pasando a mi paciente? Está acidótico. Eso, ¿cómo lo...? Hay acidosis, sí, hay acidosis. Ya lo hemos más o menos pensado de que la acidosis es una expresión de alteración del metabolismo de aeróbico a anaerobiosis, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo lo veo yo en cuanto a lo que es alteración de lo que es mayor consumo de oxígeno? Doctor, el cáncer podría Ya, el cáncer como patología se puede expresar en otras situaciones, pero ¿qué situación aumenta el consumo de oxígeno? ¿Ah? El esfuerzo respiratorio, ¿sí? Pero está en el trabajo respiratorio, ¿no? O sea, la taquimia, polimia,
todo lo que es trabajo respiratorio. ¿Ah? La hipercapnia va a ser una expresión de que ese trabajo pues está fracasando, ¿no? La alcalosis podría llevar a que no se disocie de la hemoglobina y obviamente no tiene mucho. O sea, en este caso Y ya esa es otra variable, pero lo que quiero es ver cómo yo digo, bueno, este paciente sí pues está teniendo mayor consumo de oxígeno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo encuentro a mi paciente convulsionando? La convulsión, ¿no es cierto? Claro, son contracciones musculares que demandan, ¿no es cierto?, consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa si a mi paciente lo encuentro intranquilo, no desesperado, intranquilo, ansioso? También está demandando mayor consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, la ansiedad, vamos a poner ansiedad, que mi paciente convulsione, ¿no? Que mi paciente convulsione. Todas esas situaciones hacen que incremente el consumo de oxígeno. ¿Por qué les hago eso? Porque de eso se trata, de que yo voy a tener que buscar un equilibrio. Entonces, si mi paciente lo veo muy intranquilo, imagínense a mi paciente, o sea, inicialmente le podría poner pues un Venturi, inicialmente le podría poner una mascarita de oxígeno. ¿Creen que eso sea suficiente? Para ese paciente que está ansioso, se va a desesperar más, ¿no es cierto? Va a estar más intranquilo. Probablemente va a seguir la fiebre. O sea, así como yo estoy enfocándome en optimizar lo que es ese transporte de oxígeno, tengo que enfocarme también, porque acuérdense que este paciente, o sea, su consumo de oxígeno está incrementado por todas las variables que hemos dicho, por la taquimia y todo. Entonces, yo a lo mejor pues voy a terminar a este paciente colocándole un tubo endotraqueal y someterlo a la ventilación mecánica. Ahí le agrego el oxígeno, mejoro su trabajo respiratorio. Entonces, vean ustedes, para reducir, porque lo que se trata es de que yo voy a querer optimizar acá y acá voy a tratar de reducir, ¿no es cierto? Reducir el consumo. Entonces, yo lo voy a sedar, lo voy a analgesiar, porque el dolor también, ¿no? Imagínense que esté con dolor, está sufriendo, más liberación, ¿no?, de catecolaminas, más ansioso, más intranquilo. Analgesia, sedación, analgesia, aunque la secuencia siempre es primero calmar dolor. De ahí que el término ahora es analgosedación. ¿Ya? Analgosedación. Primero le calmo su dolor. Si calmándole su dolor se pone tranquilo, en buena hora. Si no, hay que darle sedación. Y ese es el orden. Y si no, lo puedo todavía controlar, el grado extremo es que lo tendré que relajar. Después manejaré la hipertermia, ¿no? Veo si necesita antipirético, ¿no? U otro método para controlar la temperatura, se habla del control. Y tampoco no lo voy a dejar convulsionando, ¿no? Probablemente necesito control de las convulsiones, ¿no es cierto? Un antiepiléptico, qué sé yo. A veces la sedación misma que usamos dentro de cepinas podría ayudar a controlar también esto. Entonces vean ustedes que así como
Voy a optimizar acá fluidos, ¿no? Inotrópicos. Acá, paquetes globulares o hemoderivados, ¿no? Hemoderivados. El oxígeno, que no nos olvidemos, oxígeno, ¿no? Hay de todo. ¿Ah? Hay de resumen. Eso quisiera que lograran. ¿No? Ese es el resumen de todo. Cada vez que tengan un paciente en situación extrema, ¿no es cierto?, que se está comprometiendo su oxigenación, o sea, la situación de shock, o los diferentes tipos de shock, hay que pensar en todo esto. En que yo tengo que mejorar mi transporte, pero tengo que también evaluar cómo está mi paciente y tratar de reducir todo lo que va a demandar mayor consumo de oxígeno. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ah. ¿De? Doctor, al costado de antipirético era ¿qué más había mencionado? ¿Al costado de qué, perdón? Antipirético. Ah, todo lo que son para controles de medios físicos podría ser, ¿no es cierto? Se usa manta térmica, se usa soluciones, todo lo para que son controles de la temperatura, porque no necesariamente pueden ser solamente los antipiréticos, ¿no? Paracetamol, metamizol, ¿no? O sea, hay que echar mano a veces de otras alternativas. A evitar la hipotermia, claro, es el otro extremo, pero la hipotermia, acuérdate que la hipotermia te reduce, ¿no es cierto?, el consumo. Acá estamos hablando de Así es, pero tampoco es importante nombrar esa observación, porque tampoco no me convendría llevarlo a hipotermia, ¿no? Solamente hay algunas situaciones en que, bueno, las hipotermias controladas, por ejemplo, los pacientes posparadas que todavía no recuperan, si bien es cierto, hay retorno de circulación espontánea, pero la hemodinámica del ministro es otro tipo digamos, de parada, se permite cierto grado de hipotermia, ¿no? Pero no extremo. ¿Ya? Pero eso es el enfoque. Ahora entonces pasamos y de todas maneras lo voy a dejar la pizarrita ahí para que lo vayan recordando, tomen nota, y ahora vamos a hablar sobre el manejo farmacológico, ¿no es cierto? No hay exclusividad acá, porque he tratado de hacer un enfoque global. ¿Ya? La primera, por favor. Bien. Shock, como les comentaba, es esa situación de fracaso circulatorio que compromete pues la perfusión, ¿no es cierto?, de órganos y tejidos. Y así como yo voy a pensar en estabilizar a mi paciente, tengo que tener en cuenta, ¿no?, o comenzar a pensar en cuál es la causa, porque si no yo voy a quedarme con el paciente y no voy a resolver su causa, y su causa puede hacer que se perpetúe la situación, ¿cierto? Entonces, punto 1, como les decía, tiempo es vida, sí. Yo trato de estabilizarlo, eso me va a ayudar, pero el siguiente paso, o sea, en los siguientes minutos o en la siguiente hora o en las horas de oro, porque se habla, dicen 6 horas en promedio que yo tendría para reanimar a mi paciente, ¿no? Y no es que voy a esperar las 6 horas, ¿no? Me voy, tomo mi cafecito, regreso, no. Tengo que estar con el paciente. Si lo recupero o lo estabilizo en la siguiente hora, estoy pensando en que Cruzan lo descompensó, ¿no?
Las intervenciones farmacológicas son, ahí las he enumerado, oxigenoterapia, disculpen ahí algún error, los expansores de volumen, que lo vamos a ver, ¿no es cierto? Los vasopresores, los inotrópicos, agentes vasoactivos que a veces echamos mano. Si es, por ejemplo, shock séptico, el uso de corticoides, lo vamos a ver por qué se usan los corticoides, algunos hemostáticos, ¿no? O fibrinolíticos, de acuerdo a la situación, ¿no? De shock traumático, hemorragia. Todas estas intervenciones van a estar de la mano, obviamente, de acuerdo al tipo de shock que yo estoy pensando en mi paciente. No es que todos los voy a hacer todo lo mismo, no. De acuerdo al tipo, lo que nosotros vamos a revisar justo cada ítem, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este es un repaso de lo mismo que hemos expresado en la pizarra, ¿no? Para que lo tengan ahí como gráfico, pero comiencen a pensar, como les decía al inicio, ya no solamente en la saturación, ya no solamente en la presión, sino que comenzamos a pensar acá que las situaciones de shock van a depender de dos fuerzas, ¿no? Una que es el transporte de oxígeno y la otra es el consumo de oxígeno. Y a eso me voy a tener que enfocar. ¿Ya? La siguiente. Vean ustedes. Empezamos. Se dice que el oxígeno, ¿no es cierto? Cuando el paciente está sufriendo por oxígeno y el oxígeno debería ser bien, ¿no? Una de las primeras actitudes, porque lo vamos a tener es, ¿no es cierto? Si mi paciente está sufriendo por oxígeno, póngale oxígeno, ¿no? Jalas el balón de oxígeno o la fuente y le pone su máscara, ¿no es cierto? Y le estás ayudando, hasta le mejora un poco la ansiedad. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y qué le pongo? Pues le pongo cánula, le pongo Ventolin, o lo dejo con máscara, ¿no? ¿Qué creen? Depende. ¿De quién? ¿De qué hay en el puesto? También a veces pasa. No hay que dar lo que hay. Sí, pasa, nos ha pasado. Cuando estamos, sobre todo en salud, no queda otra, ¿no es cierto? Pero hay que buscar alternativas y hay que, digamos, a veces comunicarse, trasladar al paciente. Pero vean ustedes, estamos en el centro, tenemos de todo. ¿Qué dijo? ¿Quién me da una idea? ¿Depende de qué? ¿Depende de qué me dijo? Perdón. Depende de la saturación. Depende de la saturación. A ver, dame un número. Satura 60. Wow. Con 60 yo creo que tu paciente ya se está despidiendo, ¿no? Sí. ¿Ah? 80. ¿Ah? 85. Yo ponle que está en 88 ya, ¿no? Porque no voy a esperar que llegue pues a 60, no, tampoco. ¿Ah? Ponle que está en 88. Ya, ¿qué hago? ¿Ah? En tubo. Miren lo que dice la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Recomienda no mantener saturaciones mucho tiempo superiores a 95. Y siempre es importante saber cuánto es la saturación normal. ¿Ah? ¿Se han puesto el pulsóxímetro? 80 salió en un rato. Todos están en 98, dicen, ¿no? ¿Alguien acaba en 100%? Cuando hiperventilo. ¿Ah? Cuando se malogra el pulsóxímetro. ¿Ah? La saturación, como le digo, va a depender también
de la forma como lo medimos. Vean ustedes el equipo que estamos usando, ¿no? Hay tecnologías que son mucho más precisas que otras, y eso lo hemos visto, creo, en esta epidemia de COVID, ¿cierto? Había que comprar uno que sea bien fidedigno en las mediciones, porque compramos a veces un producto que era chino, más cómodo, pero a veces nos engañaba, a veces la saturación, ¿no es cierto? Entonces hay condiciones también, así como para controlar la presión, ¿no? No es que después de que ustedes han corrido ya te tomo la presión, ¿no? Siéntate un ratito, ¿no? Tranquilo, condiciones basales para tomarte adecuadamente la presión y saber obviamente, ¿no? cuál es tu presión. Pero en este caso, ¿qué sería lo ideal? ¿Ah? ¿Perdón? Una cánula. Ya, le pregunto porque de ahí también voy viendo más o menos sus inquietudes de la lectura y también para fijar algunas cosas, porque a veces es bueno equivocarnos, porque digo, ya, me equivoqué acá, pero no me puedo equivocar con mi paciente, ¿ya? No me puedo equivocar con mi paciente, yo tengo que tratar de minimizar los errores, porque eso me puede costar, ¿no es cierto? Entonces, uno de los aspectos importantes es que yo tengo que tener las cosas claras. Si yo voy a usar una cánula, quiere decir que mi paciente está probablemente más tranquilo, ¿no es cierto? Sus respiraciones no son más allá de 20 respiraciones por minuto, ¿no es cierto? Probablemente ese paciente está entrando en shock, no está en el shock franco. Entonces, por eso que cánulas nasales en shock no usamos. ¿Cuál? Estamos hablando de las cánulas simples, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo, podría intentarse? Tal vez una cánula alto flujo, que eso podría intentarse. Pero no están disponibles, son más caras, necesitan varias cositas, entonces como que no es muy práctico todavía esa recomendación. Pero sí hay algunos centros que lo disponen y lo podrían usar, inclusive previo a intubar al paciente, ¿no? Les ponen ese sistema. Como tiene un flujo alto, un poco que les ayuda a la comodidad para la ventilación, ¿no? Es más cómoda que una ventilación no invasiva, esa que viene con máscara y todo, ¿no? Les ayuda. Podría ser eso. Pero acá hay que definir. Si mi paciente está en shock, yo tengo que definir. Recuérdense que ese paciente en shock puede tener trastorno de sensorio. Y recuerden en la evaluación ABC. ¿Qué cosa era la A? Vía aérea. Si ese paciente yo en minutos lo dejo solamente con la máscara y está entrando en trastorno del sensorio, el primer órgano que le va a comprometer la vía aérea es la lengua, ¿no es cierto? Que se va para atrás. Entonces, muchas veces yo termino así es, intubando a mi paciente, ¿no? Intubando. Pero en este caso, cuando ya venga con trastorno de sensorio retirado. ¿Perdón? Cuando ya tenga el trastorno de sensorio retirado, pero si no... Claro, así es. Por eso les estoy diciendo que yo me aseguro, si mi paciente podría estar todavía ansioso, intranquilo, ¿no? Entonces, ¿qué le pondría? Una máscara Venturi o una máscara de reservorio. Y es temporal, ¿no? Le pongo máscara Venturi al 50%. Siempre los valores máximos hasta que yo tome el control, hasta que pida, por favor, tráeme una jeringa que le voy a tomar, no un análisis de gases arteriales, o tómale por favor el análisis de gases, pero ya lo dejo con la mascarita. Ya le estoy pidiendo a la enfermera que canalice las dos vías, ¿no? Entonces lo voy poniendo cómodo para que su respiración
tal vez semi-sentado, ¿no? Más de 30 grados, 45 grados, para que la mecánica, en esa posición, la mecánica respiratoria sea también cómoda, ¿cierto? Entonces, todas esas son parte de lo que yo estoy haciendo y pensando y revaluando, ¿no? En el ABC. Y la circulación ya le estoy tomando, obviamente le he puesto las 2 vías, he tomado las muestras, porque puede ser que finalmente mi paciente pues se cayó, qué sé yo, tuvo un trauma y, ¿no? Quiero resultados, quiero ver cómo está esa hemoglobina, ¿no? Asociado a eso, tengo que pedir grupo, factor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente tuvo hemorragia digestiva y no se ve, ¿no? Y lo voy a ver seguramente cuando le voy a poner la sonda. Me ha pasado. Tenía un paciente, la presión, un poquito de taquicardia, todo, pero desaturaba. Pero aproveché que vinieron y le tomaron la placa, inclusive ahí lo veo la placa, porque nosotros tomamos la placa, el monitor está ahí, es digital y pues lo miro, los pulmones están bien, pero ¿por qué desatura el paciente? Pongamos la sonda, ponemos la sonda y el paciente estaba haciendo hemorragia digestiva, no había vomitado, todo se iba al tránsito y la hemoglobina, cuando lo vimos, había caído. Y por caída de hemoglobina, ¿no es cierto?, también hay desaturación. Entonces, cosas como esas las tienen que ir pensando. O sea, acción y reacción, acción y reacción. ¿Qué dice ahí? Dice que yo debo ponerle, pues obviamente, oxígeno a mi paciente, pero no debo exagerar, ¿no? Si bien es cierto, las saturaciones no debo estar más allá de 95 o 98 para otros, o una presión arterial de oxígeno mayor de 100, ¿no? Y eso es en el análisis de gases arteriales que se toma. Evitar entonces la hiperoxia en shock, ¿no? Sobre todo en shock séptico. ¿Por qué? Porque aumentan los reactantes, ¿no?, dependientes de oxígeno. Se van a producir por el lavado. Ese oxígeno, que es alta concentración, produce el lavado de nitrógeno y condiciona más atelectasias, ¿no?, o vasoconstricción, tanto coronaria como cerebral, y puede empeorar la situación. Por eso, si bien es cierto, tengo que usar el oxígeno, tampoco lo puedo dejar en hiperoxia, ¿ya? La siguiente. Doctor, ¿puede explicar por qué se da la saturación en El oxígeno en altas concentraciones va a producir desplazamiento de otros componentes, sobre todo el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno lava el nitrógeno y condiciona, obviamente, más atelectasia. Entonces, vean ustedes, si bien es cierto, yo le puedo poner una máscara de reservorio que es casi 98%, ¿no es cierto? Es esas con reinhalación, y a las 15 minutos estoy tomando la oximetría y voy a valorar si necesita esa cantidad de oxígeno o le pongo que poner la más baja que sea necesaria, ¿no?, la cantidad de oxígeno. Y ahí está la guía de supervivencia de sepsis. Dice que yo debo mantener la saturación de 92 a 96, ¿no es cierto? Esas son las recomendaciones. Y eso corresponde a una presión arterial de oxígeno en la curva de disociación de 60 a 80 milímetros de mercurio. O sea, como mínimo, una presión de oxígeno de 60, ¿no? Eso es la estrategia. Evitar saturaciones más allá de 96, 98, o mucho tiempo tenerlo con FiO2 100%, porque algunos dicen, no, pero es mejor que se oxigene, le dejo 100% y lo dejo así hasta el día siguiente. No. Recuerden, le estoy agregando otras noxas y no se trata de eso. ¿Qué monitorizamos? El análisis de gases, la relación de presión arterial de oxígeno de acuerdo a la fracción inspirada, que es el famoso PAFI, lactato, las saturaciones también venosas se pueden evaluar. O sea, sí hay situaciones en las cuales a veces no le podemos pulsar las arterias
o es de difícil, pacientes a veces quemados, ¿no? Pero ya se le colocó a veces un catéter, todo, y tomamos la muestra venosa y relativamente hacemos una extrapolación, ¿no? Para ver cómo está su condición, ¿ya? Entonces no nos olvidemos que el oxígeno, sí, pues nuestro paciente en shock está sufriendo, ¿no?, de oxigenación celular, y es uno de los, digamos, de los fármacos, y el oxígeno debe considerarse como un fármaco en el cual también tenemos que usar dosis, ¿no es cierto? Las dosis son benéficas, pero si yo me excedo, podría ser tóxico. Perfecto. La siguiente, por favor. Entonces, lo siguiente, vamos a hablar de los fluidos. De los fluidos. Los fluidos, como estábamos viendo en fase de reanimación de mi paciente en shock, yo voy a elegir los cristaloides balanceados, ¿no? Si los tengo disponibles. Pero eso no quiere decir que no use los otros cristaloides, los puedo usar, puedo tener más. Pero lo que me dice es de que, obviamente, si voy a usar grandes cantidades de volumen, tengo que preferir, ¿no?, los cristaloides balanceados, ¿no?, tipo lactato Ringer o el famoso Plasma Light. Eso es lo que me recomienda. Sin embargo, vean ustedes que esto todavía está en revisión. Se habla de que la tendencia es, sí, pues es de, hay menos hipercloremia con las soluciones balanceadas, pero no ha demostrado una ventaja en mortalidad de los pacientes. Probablemente hay un grupo que se beneficia más que otro. Por eso le digo, si ustedes no tienen las soluciones balanceadas, si tienen soluciones, es la que hay que usar de manera inmediata, no esperar que traigan. Probablemente si yo ya estoy usando 2, 3 litros, caramba, por favor, ya llegó la solución balanceada. O si no, la podemos hasta formular. ¿Ya? Podríamos formular si tenemos el concepto. La siguiente. Ahí están los estudios. El estudio SMART, por ejemplo, salió en New England en el 2018, donde dice que los pacientes críticos, las soluciones balanceadas se asociaron con menos eventos adversos, sobre todo renales, ¿ya?, que la solución salina. Especialmente hablaba de algunos subgrupos, por ejemplo, los pacientes con sepsis. El otro estudio, el BASIS, que salió en JAMA en 2021, el PLUS también, que son ensayos multicéntricos mucho más grandes, tampoco mostraron, como les digo, miren, reducción clara en cuanto a la mortalidad a los 90 días, con estas soluciones balanceadas versus la salina, en poblaciones, mira, de UCI. ¿Y qué nos está diciendo? Que los estudios todavía no tienen la total consistencia para dar una afirmación tajante y contundente. Hay muchos estudios que todavía se están desarrollando y están pendientes de terminar, orientados probablemente a algunos subgrupos en los cuales no tengo una respuesta mucho más clara a posteriori. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la reanimación con fluidos sí, pues es el primer paso en la mayoría de los tipos de shock. El excepto, como les dije, era el shock cardiogénico. El shock cardiogénico. ¿Ya? La siguiente. ¿Qué vamos a hablar de los coloides? Porque así las soluciones, como existen los cristaloides, también se habla de los coloides. Lo que está definido ya es que el famoso hidroxetilestat ya está por escrito, no se usa y se ha asociado a mayor riesgo de daño renal. Inclusive se habla de algunas alteraciones también hematológicas, ¿no?, trastorno de la población, y por lo cuales ya se ha dejado, no está recomendado, no existe una guía. Las guías lo colocan, pero para hacernos saber de que no se debe usar. ¿Ya?
En cuanto a la albúmina, hay varios estudios, el SAGE, el ARVIS, que muestran un beneficio claro en relación a mortalidad global. Pero hay algunas consideraciones, por ejemplo, el alto costo, ¿no? O sea, conseguir albúmina, su costo es muy elevado, y más bien se está hablando de que hay que tener pues un juicio, ¿no?, clínico adecuado para elegir su momento. Y como les decía el otro día, estábamos hablando de los grandes quemados, por ejemplo, pueden ser una de las condiciones, ¿no?, donde yo necesito grandes cantidades de volumen y más allá de las 12 o 24 horas que voy a estar dando grandes cantidades de volumen a mi paciente, entonces puede ser ese el caso en el cual yo pueda decidir usar albúmina, ¿no? O al tipo albúminas refractarias o severas, ¿no? Una albúmina menor de 2 gramos puede ser indicación de aporte con albúmina. Como ustedes pueden ver, la albúmina es un coloide pues natural que mantiene, o sea, la presión oncótica intravascular y va a evitar pues que se desplace, ¿no?, o se mantenga en todo caso los fluidos a nivel intravascular mucho más tiempo, ¿no? Se habla de algunas propiedades antioxidantes, transportadora también de algunos, hasta de los mismos fármacos, ¿no?, de los antibióticos, o moduladora también de procesos de inflamación, ¿no?, entre otras ventajas que se está refiriendo en cuanto a la albúmina, ¿no? Y esto para que también lo tengan presente, ¿no? La siguiente. Y recuerden que les hablé sobre unas fases de reanimación, ¿no? Le he traído acá a colación con la finalidad de que esto también lo tengan presente. Nosotros estamos hablando de la primera fase de reanimación, la fase de rescate, porque tratamos de salvar la vida, ¿no es cierto?, donde nos interesa pues dar el fluido lo más rápido posible, ¿no es cierto?, para reanimar a mi paciente, evaluar mi vasopresor, ¿no?, de manera precoz o simultánea, y el otro, el soporte, como les decía, de oxígeno o ventilación mecánica asociada, ¿no? Esa es la R de rescate. Pasado esas 24 o 48 horas que se supone que son la fase de reanimación en shock, viene la siguiente fase, que es la fase de optimización. Entonces, en esas 12, 24 horas o pasado ese tiempo, yo voy a tener que ver ya por mis objetivos, que haya depurado el lactato. O sea, si mi lactato inicial era 8, por ejemplo, ya yo espero que esté ya menos de 2, que mi hemoglobina esté adecuadamente, que esté saturando también adecuadamente con el menor requerimiento oxigenatorio, ¿no? Esa fracción de oxígeno, si bien es cierto al inicio pudo estar 100%, pero yo espero que a ese momento tenerlo menos del 50%, por decirlo, ¿no? Y una vez que esté estabilizado, buscar un equilibrio, ¿no? Más bien tomar prevención de algunas otras complicaciones. Y después van a ver que pasado ya al final probablemente del cuarto o quinto día, la desescalación. ¿Qué significa eso? Ya no excederme en fluidos, probablemente en esta fase ya estoy tratando de titular cada vez menos los vasoactivos porque he actuado de manera enérgica, oportuna, y mi paciente se va compensando, entonces hay que reducir el fluido, reducir los vasoactivos, ¿no es cierto? Por eso se habla de una fase de desescalación. Esas son las 4 fases, los 4 momentos que hay que tenerlo presente, ¿no? La reanimación es justo los primeros minutos, las primeras horas, el primer día, donde tengo que hacer todo con la máxima energía, ¿no?, y prioridad. Eso es lo que... Hay varios artículos al respecto que están aclarando un poquito más los detalles. Les invito a leerlos, ¿no?, para que lo puedan entender. Pero les traía esto para que también se vayan concientizando de los momentos del shock, ¿ya? La siguiente. Ahora
Así como hemos estado dándole los cristaloides, mi paciente podría no responder y yo estoy pensando en que usar pues un vasopresor, porque o sea, la hemodinámica es un punto importante, ¿no? La hemodinámica interesa, porque si no hay presión no va a haber perfusión hacia los tejidos, ¿no? Los órganos y tejidos. Entonces, ¿cuál es el vasopresor de elección? Norepinefrina. Uy, ya no, 20 para ti. Norepinefrina, ¿no? Norepinefrina o noradrenalina también conocida, es el fármaco de elección, ¿no es cierto? Entonces buscamos pues mejorar el tono vascular con objetivos obviamente de presión media más allá de 65, ¿no? Milímetros de mercurio. El siguiente. Hay varios productos de vasoactivos, ¿no? La noradrenalina es la de primera elección porque tiene algunas ventajas. Ahí están, vean ustedes cómo viene su presentación, ¿no? De 4 miligramos por 4 mililitros, ¿no? Y la dosis se basa en noradrenalina o norepinefrina base, ¿ya? Porque el componente es beta-retrato, ¿no? Noradrenalina, que es prácticamente es el doble, ¿no? De la base. Y ahí ustedes ven, alguien me habló quería ver cómo es el cálculo, ¿no es cierto?, Sí. de las fórmulas, Matías. ¿no? Miren, ahí ya diluyen 4 miligramos de 8 miligramos es una ampolla, ¿no es cierto? Como son 4 mililitros, lo completa con 46, sea de destroza o sea de suelo fisiológico, y la concentración tenemos 80 microgramos por mililitro. ¿Lo pueden sacar? ¿Cómo? ¿No? Nosotros esto de acá lo simplificamos porque tenemos unas bombas infusoras, ¿no es cierto? Ustedes han visto el Volutrol, ¿no es cierto? Tiene un poquito más de 100 mililitros, entonces nosotros diluimos de frente 2 ampollas en 100, ¿no? 2 ampollas para 100. Las 2 ampollas para 100 es igual como una ampolla, por acá están diluyendo solamente, ¿no? Una ampolla. Una ampolla puede diluir y pasar a veces hasta microtercios para los más pequeños, ¿no? Nosotros para los adultos que van a tener más infusiones, por eso que preparamos siempre 2 para 100, ¿no? 2 ampollas son 8 mililitros, completamos con los 92 sería, ¿no? 92 mililitros de suero fisiológico o de destroza, completamos así. Aquí tenemos igual la misma concentración, 80 microgramos por cada mililitro. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo único que hago es mirar cuánto está pasando. Me dicen, no, doctor, el paciente está con 10 cc hora, 10 mililitros de noradrenalina por hora. ¿Qué hago? Como ya me he habituado, ya he hecho los cálculos, ¿no es cierto? Está pasando en una hora, ¿cuántos minutos son? 60 minutos, ¿no es cierto? Entonces está pasando 10, ¿no es cierto? Y 10 son 80 por cada mililitro. Está pasando 10 centímetros. Son 80 por 10, son 800 microgramos, ¿no es cierto? Pero eso está pasando en una hora. Lo divido entre 60 y me da 1. ¿Cuánto me da? O 13, ¿no? ¿Cuánto me da? 13,3. 13, ¿no? 13,3, ¿no? 13,3. Entonces, si fuera 1 centímetro, me daría 1.3, ¿no? Entonces, por cada centímetro, lo único que hago yo es, ¿cuánto está pasando? Está pasando 10, ya, multiplico por 1.3, o está pasando 8, lo multiplico por 1.3, ¿no? O 1.33, y ya sé cuánto está pasando. A eso lo divido entre el peso del paciente. ¿Cuánto pesa mi paciente? Suponiendo que mi paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto pasa? ¿Cuánto es? 13.33 entre 70. ¿Cuánto está pasando? 0.19. 0.19. Esa es la dosis que está recibiendo mi paciente.
0.19 microgramos por kilo por minuto. ¿Estamos? Miren, lo hemos hecho todo eso mentalmente, ¿ah? Pero ustedes lo pueden hacer. ¿Ah? De fórmula nada más. Y si lo aprenden de esto, lo van a hacer con cualquiera otro producto. Lo único que necesitan es cómo se hizo la dilución, qué concentración tiene cada mililitro, y con eso van a hacer sus cálculos. ¿Ya? La dosis de infusión, mire, inicial, dice ahí, 0.05 a 0.1 microgramos kilo minuto. Entonces, ¿cuánto iniciamos nosotros? Iniciamos esa fórmula para un paciente de 70 kilos, iniciamos 4 cc por hora, digo. 4 cc por hora. 4 por 1.33, ¿cuánto sale? A ver, ¿qué me ayudan? 5.32. 5.32. Entre 70, ¿cuánto sale? 0.076. 0.07. Ya estamos ahí en el rango de la velocidad de infusión de iniciar. Hemos empezado no a 0.05, sino 0.07 microgramos por kilo por minuto. Así estoy empezando con mi paciente. Nosotros empezamos en ese rango. ¿Qué pacientes empiezo mucho más bajo? Los pacientes ancianos, ¿no es cierto? Que son mucho más sensibles a los vasoactivos, ¿no? Paciente anciano empiezo con 12 cc por hora. Y hagan el ejercicio, 12 cc por 1.33 entre 70, ¿cuánto sale? Sale 0.035, ¿no? ¿No? 0.038. 0.038, ¿no es cierto? A 12 cc. Para ese paciente, probablemente es una dosis, digamos, que lo puede tolerar, y yo voy titulando, ¿no? La vida media, ahí está la vida media, miren, 3 a 5 minutos. Entonces yo espero más o menos esos 5 minutos que se estabiliza la dosis de mi paciente y veo si titulo hacia arriba o hacia abajo. Este fármaco hay que titularlo cada 5, cada 10 minutos, cada 15 minutos, ¿no? Hay que titularlo, porque son dosis respuesta. ¿Cuánto tengo el techo máximo? Hasta 0.2 o 0.3, que esas dosis, igual no, ya estoy usando cada vez dosis mucho más altas. ¿No? La literatura dice que yo puedo usar hasta 1 microgramo kilo minuto, sí hay, pero mientras más alto yo voy, acuérdense que la noradrenalina tiene efectos. Los receptores. ¿Qué receptor? Alfa, predominantemente alfa. Por eso que da gran vasoconstricción, predominantemente. ¿Pero tiene acción beta? Sí. Sí, pero muy ligera, casi no lo tiene. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la predominancia, y como en el shock séptico hay gran vasodilación, lo que necesito es que se constriña. Entonces, por eso elegimos la noradrenalina, porque por ese efecto alfa, ¿no? Predominante, para dar un poco de la vasoconstricción, ¿no? Y mejorar la presión. Entonces, en algunos casos han usado hasta, le digo, hasta dosis de 1 microgramo kilo minuto, que es una exageración. Mientras más allá vamos de 0.3 o 0.5, que nosotros en algún momento hemos usado, porque ya llegamos a 0.5, es como el tope para nosotros, ¿no? Como intensivistas ya no nos procuramos no irnos más allá, pero ya cuando estamos 0.2, 0.3, estamos pensando que este paciente algo más está teniendo o no está teniendo una respuesta adecuada a la noradrenalina. Estoy pensando qué otra cosa más puedo añadir o adicionar, ¿ya? Vasopresión. Bien. ¿Qué otra cosa más? La siguiente. Al final hay una pregunta, o las preguntas las doy en el examen. No se preocupe, chicos. Mira, estoy trayendo lo más práctico, y que quiero que esto acá lo van a llevar sin problema. Van a revisar también y van a llevar
pero están los datos prácticos que nosotros usamos. La adrenalina. Antes no teníamos nosotros noradrenalina acá en Perú. Y usábamos mucho los primeros shocks, hemos usado adrenalina para, creo que es más barato todo, y usamos. Pero también hay que tener su preparación. Vean ahí ustedes, la adrenalina viene de 1 miligramo por 1 mililitro, no son poquitos chiquitos, que lo usan en paro, deben conocer. Vean ahí la dilución, 5 miligramos en 45, son 5 más 45 son 50. Y va a dar 100 microgramos por mililitro. Nosotros usamos, como le digo, para un casi el doble. 10 más 90 de suelo fisiológico o más 90 de destroza, o sea, son 10 en 100. Igualito, la misma concentración, 100 microgramos por mililitro. Igualito. Hagan la fórmula. Si, por ejemplo, está pasando igual, 10 cc por hora. 10 cc por hora, está pasando 1000 microgramos en 1 hora para un paciente de 70 kilos. ¿Cuál es la dosis que está pasando? Eso lo dividimos, como están pasando en la bomba de difusión, son bombas que dicen, está pasando 10 cc por hora, 20 cc por hora, las bombas son por hora. ¿No? Hay algunas bombas pediátricas que creo que ahí te pueden decir alguna por minuto, pero las que usamos nosotros por hora. Entonces lo que hacemos es lo dividimos. Si está pasando 1000 en 1 hora y quiero por minuto, lo divido entre 60, ¿no? Porque 60 minutos trae la hora. ¿Cuánto sale? 16.66. 16.63. Eso lo tendría que dividir entre el peso para saber cuántos microgramos kilominutos está recibiendo. Entre 70, ¿cuánto sale? 0.23. 0.23. Entonces, esa sería la dosis que está recibiendo ese paciente con esta concentración a 10 cc por hora. ¿No es cierto? Más o menos así es el cálculo, ¿no? Que hacemos rápido y vemos ahí. Igualito casi, nosotros empezamos 4, 6, ¿no? Y vamos titulando. También se titula. La vida media también en promedio es casi igual. ¿No? Hay que titular por eso cada 5, cada 10, cada 15 minutos, hay que ir titulando dosis y respuesta. La ventaja de esto de acá es que predomina acción beta, no es exclusivo beta 1, beta 1, beta 2, ¿no es cierto? Pero también tiene acción alfa. Entonces, en algunos casos se asocia, sobre todo porque a veces yo quiero acción beta, ¿no? Quiero acción beta. Uno de los efectos secundarios que hay que tener en cuenta es que si yo estoy titulando y estoy excediéndome en adrenalina y mi paciente pues está con hiperlactatemia, la adrenalina puede hacer que se perpetúe la hiperlactacidemia y no mejore. Por eso que hay que dejar la dosis mínima o sacarlo cuanto antes, ¿ya? Hay mayor riesgo de arritmia, obviamente de isquemia miocárdica, y también se puede comprometer el flujo esplánico. Sí, señorita, dígame. ¿Cómo lo podríamos saber? Es lo mismo, digamos, la misma variación inclusive en shock cardioclínico. O sea, la misma preparación, aunque tengas. Claro, si tú lo necesitas, por eso, si tú lo necesitas, vamos a hablar un poquito. Si tú lo necesitas, las preparaciones, estas son preparaciones estándar, pero como les decía, es dosis-respuesta. Y la dosis-respuesta va a depender de yo cómo lo estoy monitorizando mi hemodinámica. ¿Cierto? En mi hemodinámica, así como le pongo la presión, tengo que ver si ha mejorado, ¿no? El volumen esto. Hay metodologías, hay herramientas. Ahora se está usando más la ECO, yo veo con la ECO. A esa dosis ha mejorado el inotropismo, porque yo a lo mejor le estoy usando la adrenalina para mejorar el inotropismo. No tengo otra alternativa. No quiero usar en exceso de noradrenalina, pues no lo voy a usar la noradrenalina. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si es un shock cardiogénico, hay gran descarga adrenérgica, eso está vasocostenido. Entonces ahí la noradrenalina no es un fármaco de elección, ¿no? No es un fármaco de elección.
Ahí lo que necesito es un efecto beta. Y si yo no tengo la dobutamina, porque la dobutamina me va a vasodilatar, tiene más efecto beta y beta 2, entonces me va a vasodilatar. Y la vasodilatación podría hacer que inclusive me baje la presión. Entonces, en esos casos que yo quiero balancear para optimizar mi dobutamina, a veces puedo agregarle adrenalina en dosis bajita o excepcionalmente si no lo tengo, noradrenalina en dosis bajita, pero yo estoy titulando por acuerdo a mis objetivos. Monitorizo cómo están mis resistencias, ¿no es cierto? Y cómo está también la función miocárdica, que es mi objetivo, ¿no? Todo va a ser un juego de fármacos para yo ver qué es lo que quiero. Probablemente tenga más dosis de dobuta y menos dosis o mínima dosis de adrena o mínima dosis de noradrena, ¿no? La siguiente. Dopamina. Lo pongo porque todavía lo menciona en la literatura, la dopamina. Antes lo hemos usado, era lo que teníamos más disponible y todo era preparar dopamina. Las dosis va de 2 a 20 microgramos kilo por minuto y viene ampolla de 200 miligramos. Nosotros usamos digamos, dilución de 2 ampollas. Usamos más a la concentración así. Acá está la concentración para diluirlo a 250, ¿no es cierto? 250. Otro aspecto también que lo menciona la literatura, por ejemplo, si mi paciente requiere vasoactivos y yo no tengo un catéter, porque la recomendación sería que estos vasoactivos deberían usarse y titularse cuando tengamos disponible un catéter central. Pero podríamos no tenerlo disponible de manera inmediata y el paciente requerir ya vasoactivos. Lo puedo pasar por vía periférica, no más allá recomiendan de las 6 horas, ¿no? Riesgo de que se haya extravasación, ¿no? Necrosis en el área, ¿no? Pero ahí sí necesitamos que esté mucho más diluido, ¿no? Generalmente usamos soluciones a 250 o diluciones a 250, perdón, ¿no? ¿Qué precauciones hay que tener con dopamina? Se ha visto que a las dosis que van más allá de 5 microgramos o 10 microgramos kilo minuto, que son las dosis donde hay efecto más beta, de 5 a 10 hay beta y a partir de 10 para arriba hay el efecto predominantemente alfa. Así que si yo voy a llegar a 10 o por encima de 10, que es alfa, la elección sería darle noradrenalina, ¿no? ¿Por qué? Porque la dopamina es más arritmogénico y al ser más arritmogénico obviamente lo someto a mi paciente a mayor riesgo. Por eso que ya se está dejando. ¿Pero en qué paciente puede ir bien? Dopamina. Hay ese paciente que tiene un bloqueo, ¿no? Que está con bradicardia importante, que a veces son algunos pacientes cardiológicos, ¿no? Recuerden que el paciente que hace un problema cardíaco también puede tener un problema asociado en lo que es el mecanismo de conducción, ¿no? El sistema de conducción y hacer bloqueos. Entonces, en esas situaciones podríamos nosotros sí echar mano a dopamina, ¿no? ¿Qué más? A ver la siguiente. Y viene la vasopresina. Bien, cada vez se está dando más uso a este fármaco, la vasopresina, ¿no? Hay receptores beta 1, beta 2, o B1, B2, perdón, de vasopresina. Y este fármaco viene en ampollitas de 20 unidades. A diferencia de los otros, este medicamento lo diluimos, por ejemplo, nosotros 2 ampollas para 100, ¿no? O sea, son 40 unidades para 100. Por cada mililitro, hagan ustedes a ver la operación, son 40 unidades en 100. Significa que tendríamos por cada mililitro 0.4, ¿no? 0.4, ¿no? 0.4 unidades por cada mililitro. ¿Y aquí cuánto pasamos? Nosotros usualmente pasamos 4 cc,
6 cc. Entonces, si paso yo 4 cc, ¿cuánto estoy pasando? 10. ¿Cuánto estoy pasando? Porque cada mililitro me dice 0.4, ¿no? Y ahí estoy pasando 4, estoy pasando 1.6 unidades Claro. por hora. Pero la dosis está por minuto. La dosis viene de la velocidad de difusión, va de 0.01 a 0.03. Excepcionalmente podría subir, pero las dosis que se recomiendan están en ese rango. Entonces, ¿cuánto salía? 1.6 entre 60. 1.6 entre 60. ¿Ah? 0,02. 0.02, ¿no es cierto? Ajá. 0.02. Entonces estoy en el rango. Estoy dando la dosis de 0.02 unidades internacionales por minuto. ¿Ya? Y no me excedo en ese rango. Yo he usado un montón de tal manera que ya tengo mi chip. Preparo 2 en 100 y 2, 4, 6 máximo. No más. Y estoy en ese rango. No más. Este fármaco no es el que tengo que estarlo titulando cada 5, 10, 15 minutos. No. Lo pongo de manera constante. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que, por ejemplo, este fármaco, independientemente de los otros vasoactivos que van a depender, por ejemplo, del pH. Si yo tengo acidosis, los otros fármacos como que no van a funcionar adecuadamente o podrían no funcionar. En cambio, este no tiene dependencia del pH. O sea, en acidosis me funciona mejor. ¿Ya? Entonces preferimos a esos pacientes que están pH menos de 7.2, 7.1. Empezamos con vasopresina hasta que optimicemos, ¿no es cierto?, su medio interno y busquemos los efectos, ¿no?, de los otros, de noradrenalina, etc. Y podamos salir también de la vasopresina. Y siempre usamos vía central, perdón. No, precisamente, bien ese detalle, ¿eh? Capten, por ejemplo, acá no va por kilo, sino es una velocidad estándar de infusión, ¿ya? Es 0.01 a 0.03 unidades por minuto, ¿ya? Acá ya no es por kilo. A diferencia del otro, que son microgramos, kilominutos, no, acá es unidades por minuto. Y pones un estándar, o le pones 0.01, o le pones el promedio 0.02, o máximo 0.03 y lo dejas. Si no responde, ya no va a responder. Si yo le quiero incrementar, porque ha habido casos, ¿qué pasa? Produce necrosis del lecho de plasma. ¿Ya? Hago necrosis también, igualito como los otros fármacos. ¿Por qué? Porque hay gran vasoconstricción que produce. Ha habido casos que a veces han usado dosis mayores, ¿no?, pensando que era como y al final abren el abdomen y está todo negro, ¿no? No hay nada que hacer. Entonces prefieren no progresar. ¿Cuándo usar vasopresina? Si yo estoy con dosis muy altas de noradrenalina, miren abajo dice, más allá de 0.25 o 0.3 microgramos kilo por minuto, como les decía, nosotros estamos llegando a 0.2 microgramos kilo minuto de noradrenalina. Prendemos el poquito, este paciente no está yendo bien, a lo mejor voy a necesitar echar mano a mi vasopresina, ¿no? ¿Por qué? Porque también el exceso de la noradrenalina, como les decía, también es deletério, ¿no? Procuramos no. Entonces hacemos un juego entre los dos fármacos con las dosis más bajas posibles, con la finalidad de dar una respuesta hemodinámica, ¿ya? La siguiente. Ahora sí, hablemos de los sinotrópicos, porque ahora estos eran los vasoactivos, pero los sinotrópicos van a actuar directamente sobre el
miocardio, ¿no es cierto? Para dar la energía, la fuerza, mejorar la contractibilidad y por ende el gasto cardíaco, lo que habíamos visto ahí en la figurita al inicio. ¿Ya? Acá, que nos dice la guía. No se ha visto a veces gran mejora de supervivencia, pero sí de los parámetros, digamos, del perfil hemodinámico y de optimizar lo que es la entrega de oxígeno, que es uno de los objetivos. La siguiente, por favor. Las ampollas vienen de 250 miligramos por 20 mililitros, son unas ampollitas mucho más grandecitas, y la dosis es igual que la dopamina, de 2 a 20 microgramos kilo-minuto. Acá sí es kilo-minuto. Dobutamina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, son microgramos kilo-minuto. ¿Ya? Entonces, igualito. Vean ustedes acá, dividen una ampolla o lo diluyen en una ampolla en 250, tienen ahí 1000 microgramos por mililitro. ¿No? Y van a depender, obviamente, a qué dosis quieren manejar, ¿no? A qué dosis quiere manejar el paciente. Es la elección en casos de shock cardiogénico, sobre todo cuando tenemos gasto cardíaco bajo. Shock cardiogénico con gasto cardíaco bajo, necesitamos mejorar el inotropismo. La elección es dobutamina. En todas las guías dice dobutamina. ¿Ya? Sin embargo, vamos a ver después que podríamos elegir tal vez otra alternativa. ¿Ya? Pero para lo que se lleve y en manera general, la dobutamina sigue siendo el fármaco de elección. De hecho, que igual a dosis mayores, ¿no? Más de 10 microgramos, 8, procuramos no pasarnos nosotros actualmente 8 microgramos kilo-minuto. Entonces, dosis que van a ir por encima de esos valores, va a haber más taquicardia, a veces por la gran vasodilatación, hipotensión en los pacientes, necesitar otro fármaco, necesitar adrena o noradrena, etc., ¿no? Para mejorar la hemodinámica. Y como ustedes ven, la vida media es corta, 2 minutos, o sea, cada 5 minutos hay que estarlo titulando, ¿no? O sea, hay que titularlo para mi objetivo, ¿no? Y este paciente obviamente va a estar con monitoreo hemodinámico, catéter Swan-Ganz, monitoreo eco, monitoreo, hay otros de bioreactancia, hay otros sistemas de monitoreo donde van a estar todos los parámetros. El volumen stroke, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, las resistencias, todos van a estar ahí, lo van a estar monitorizando para ver que se optimice todo, ¿no? Aparte de eso, la gasometría, porque el medio interno lo tengo que tener mejor. La siguiente, el levosimental. Vean, este fármaco tendrá ya, creo que un poquito más de 10 años. Lo estamos usando. Ahí están las ampollas, vienen 12.5 miligramos en total por ampolla y lo diluyen igual en destroza o en cloruro. Ahí habla de dosis de carga en algunos, lo mencionan todavía dosis de carga, sin embargo cada vez se está procurando mejor dar una infusión continua. ¿Por qué? Porque cuando damos la dosis de carga, lo que se ha observado es un mayor riesgo, porque tiene tendencia a más inestabilidad hemodinámica y todo lo demás. Entonces, vamos titulando mejor la dosis, ¿no? Pero eso hay que estar pegado al paciente para ir titulando dosis respuesta y procuramos que sea una infusión que dure las 24 horas. Una vez que llegas a titular la dosis que necesita, lo dejamos 24 horas. Los efectos de esto son prolongados. O sea, es como si le diéramos un pulso. La acción no es directa por los receptores beta, ¿no? Tiene otro mecanismos digamos, de los electrolitos, incluido, ¿cómo se llama esto? El calcio. Y te va a mejorar para el caso de